Hola, bienvenido nuevamente a un nuevo video. Mi nombre es Junior y hoy vamos a hacer que tu PC con Windows funcione mucho mejor. Mira esto, mi computadora está recién encendida. Esto es una máquina virtual con Windows 11 que recién la instalé, no tiene driver, no tiene nada, está recién instalada. Solo funcionando, aunque pareciera poco, está consumiendo 2 GB de RAM. Pero ¿qué pasa? Realmente lo importante de esto es ver la cantidad de procesos. Tiene 138 procesos en ejecución y más de 1452 hilos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la PC está en reposo, está consumiendo un montón. Acá quizás no se note tanto porque como estoy utilizando una máquina virtual, está optimizado esta imagen para esa máquina virtual. Pero igual vamos a lograr, mediante una aplicación que les quiero presentar el día de hoy, cómo vamos a mejorar el rendimiento de esta computadora. ¿Qué aplicación voy a usar? Voy a utilizar una herramienta gratuita portable que se llama Optimizer, en la cual yo te voy a guiar paso a paso cómo optimizar el sistema con esa aplicación. Optimizer es una aplicación gratuita de código abierto y portable, la cual nos va a permitir que el sistema sea un poco más rápido. También nos va a permitir deshabilitar toda la telemetría, los servicios que no necesitemos, y por ende vamos a obtener también más privacidad. Todo lo que hagamos en esta aplicación es reversible, es lo que me gusta más de esta aplicación. Para esto vamos a ir al navegador. Yo previamente instalé Firefox, ustedes pueden utilizar el navegador de su preferencia. Acá vamos a googlear. Lo que estamos en Google, escribimos Optimizer. Cuando estamos acá, elegimos este. Y a día de hoy está en la versión 16.7. Esta aplicación es compatible tanto para Windows 10 como para Windows 11. Acá abrimos, vamos a la carpeta de descargas. Una vez que estamos acá en la carpeta de descarga, damos doble clic, abrimos. Va a salir este cartel, le decimos que sí. También me pasó alguna vez que me salió el Smart Screen, que es como una pantallita en azul que te dice como que es una aplicación peligrosa, porque como quitamos la telemetría y demás de Windows, Windows es capaz de detectar esto, o sea, de detectar de que va a hacer modificaciones, entonces te lo puede detectar como una aplicación maliciosa, pero realmente no lo es. Si sucede esto, van a tener una opción que se llama Más información. Y cuando le dan ahí, le va a salir otra opción que se llama Ejecutar de todas formas. Una vez que hagan esto, van a tener la pantalla que estamos ahora, en la cual vamos a poder elegir el idioma. En mi caso sería el español. Y esperamos que abra. Bien. Bueno, una vez que estamos acá, primero tenemos una pestaña universal y luego vamos a tener una pestaña que en mi caso va a ser Windows 11 porque es el sistema que tengo, pero si tienen Windows 10 le va a aparecer Windows 10. Acá, ¿qué yo les recomendaría? Hay un montón de opciones, yo voy paso a paso, cuáles yo habilitaría. Les voy a dar una breve descripción de qué es, pero no voy a ir uno a uno a explicarlos. Yo mejor les voy a dejar un enlace en la descripción donde van a poder ver una tabla que yo les hice en la cual está descrito cada función para qué es, y así ustedes pueden habilitar y deshabilitar según sus necesidades. Bueno, una vez que estamos acá en la pestaña universal, comenzamos por el sistema. En sistema, primero que nada vamos a habilitar los ajustes de rendimiento, que esto deshabilita animaciones, transparencia y efectos visuales innecesarios. Esto nos va a liberar tanto CPU como GPU, sin afectar en nada el uso diario. Después, lo próximo que deshabilito sería la demora de los menús. Esto hace que, por ejemplo, cuando hacemos clic derecho, que tiene que salir un menú, salga instantáneamente. La PC eso da una sensación de que la PC se siente más rápida incluso en equipos antiguos. Lo otro que deshabilitaría sería
la limitación de la red. Windows reserva ancho de banda para servicios del sistema, sobre todo para la telemetría. Si lo desactivas, esto hace que tu conexión te rinda 100%. No sé si hay veces que han notado que tienen una buena conexión a internet, pero sin embargo está lento. Esto es por eso, porque Windows utiliza ese ancho de banda que reserva solo para él. En mi caso, yo voy a deshabilitar el informe de errores, que esto lo que me evita es que envíe reportes a Microsoft en segundo plano. Es menos telemetría, así que por ende son menos procesos innecesarios. Yo voy a deshabilitar los servicios de impresión porque en mi caso no uso impresora, pero si ustedes lo utilizan no les recomiendo habilitar esto. Este servicio solamente gasta RAM para mí y CPU, por lo que lo deshabilito. El servicio de fax, igualmente, si no utilizan fax, no creo que lo hagan porque creo que es inútil a día de hoy. Pero si lo utilizan puede dejarlo habilitado, en mi caso yo lo deshabilito, no lo necesito. Esto yo nunca lo utilizo, son las teclas adhesivas. Yo en mi vida lo usé, también lo deshabilito por eso. Esto es de seguridad, si quieren lo pueden deshabilitar, si no, no. Yo en mi caso lo voy a dejar habilitado. Y la otra opción sería, voy a activar la hora UTC. Que esto corrige los problemas de horario, sobre todo si tienes Dual Boost o algo así, Windows se suele desconfigurar. Yo en mi caso lo uso porque sí tengo varios subsistemas y bueno, me conviene hacerlo. En la parte de discos voy a deshabilitar esta opción porque esto hace sobre todo que los discos que son rígidos vaya al 100%. En discos sólidos esto ni siquiera hace falta, por eso yo lo desactivo. Si no utilizan la opción de hibernación, les recomiendo deshabilitar esta, porque esto elimina un archivo que ocupa lo mismo que tienes de memoria RAM. Si tú no utilizas esta opción, no te conviene tenerla habilitada. También voy a deshabilitar este, que esto lo que hace es que reduce las escrituras innecesarias en el disco. Por ende, mejora también el rendimiento, sobre todo si tenemos discos rígidos. Y en el caso de los discos sólidos, nos permite que tenga una mejor vida útil, o sea, dura un poquito más durante el tiempo, porque hace menos escritura y lecturas. Lo otro que deshabilito en mi caso sería las búsquedas. Esto lo que hace es que deshabilita la indexación de Windows. Esto suele consumir mucho disco y CPU. Si ya conoces ya tus carpetas, no lo necesitas. Yo en mi caso, al deshabilitar la búsqueda, les recomendaría esta aplicación. Se llama Everything. Yo les voy a dejar el link de descarga en la descripción. Esta aplicación nos va a permitir tener un buscador en la PC, pero sin estar constantemente indexando. O sea, usa mucho menos la PC, solo indexa en el momento que lo abres por primera vez. Y es bastante rápido, como ven. Acá puedo buscar cualquier archivo de la PC. No sé, imágenes. Y busca todo lo que tenga relacionado. Es muy fácil de usar, es muy intuitivo y demás. En este caso no encuentra nada porque no tengo ningún archivo. Por ejemplo, vamos a buscar el Firefox, el instalador. Como ven, acá lo encontró, te dice la ruta donde está y demás al momento. Y al mismo tiempo no utiliza tantos recursos de la PC. Bueno, ahora acá vamos, creo que a una de las opciones más importantes, que son las aplicaciones comunes y la telemetría. En mi caso voy a deshabilitarlas todas. ¿Por qué? Porque estos son todos los datos de uso que envía según cada aplicación. Por ejemplo, la de Office, la de Mozilla, la de Google Chrome, Nvidia. O sea, yo tengo tarjeta de video y demás, por eso la deshabilito. Luego vamos a la opción de la privacidad, que esto
es el núcleo de la privacidad. O sea, acá apagamos todos los rastreos programados. Por eso, primero habilitamos este, que es como el principal, digamos. Y en mi caso los voy a deshabilitar todos. ¿Qué deben tener en cuenta? Si usan grupo de hogar, no deshabilitarlo. A día de hoy pocas personas lo utilizan. Y estas dos opciones deberían de deshabilitarlos si, número 1, no utilizan este protocolo. Igual es un protocolo que lleva mucho tiempo y sin embargo creo que es para lo que más sirve, para ser usado en ataques de hackeo y demás, así que por ende lo deshabilitamos. Y de estos dos el más importante para mí sería este, que lo que nos permite es compartir archivos en la red. Si ustedes no lo utilizan, o sea, si no comparten archivos en la red, lo pueden deshabilitar tranquilamente, pero si no, sí les recomiendo que lo dejen habilitado. Ahora, vamos a la siguiente opción. En mi caso sería Windows 11. En la descripción, en la tabla que les comenté que les voy a dejar también la descripción para el caso de Windows 10, para que es cada cosa y así pueden elegir qué necesitan deshabilitar y qué no. En el caso de Windows 11, quiero deshabilitar el historial de acceso rápido. Voy a quitar el clima. Acá les puede salir esta advertencia. Le damos continuar. Esto nos quitaría esto de acá. Esto yo lo dejaría porque sería quitar esto de acá. En mi caso lo voy a dejar. Yo no utilizo My People. Lo voy a quitar. Voy a restaurar el visor de fotos clásico, porque el otro no lo utilizo. Acá, ojo cuando lo vayan a elegir, porque pueden deshabilitar las actualizaciones automáticas. En mi caso lo voy a permitir, porque no quiero que deje de entrar actualizaciones, pero en el caso de ustedes, si quieren, pueden hacerlo. Esto también mejora bastante el rendimiento, digamos. También quiero deshabilitar los widgets. Esto también. Esto también. Vamos a deshabilitar también los servicios de telemetría, Cortana, que no se utiliza ya. Las mejoras en privacidad, vamos a activarlas. Vamos a deshabilitar las noticias. También los anuncios. Toda esta telemetría. Edge. Los juegos. Esto lo podemos habilitar, así mejora un poquito el rendimiento. Yo en mi caso no utilizo Xbox Live. En mi caso lo deshabilito y tampoco utilizo Game Bar. Luego acá, en la opción de tocar, pueden deshabilitar este si lo desean. Si no utilizas el lápiz digital, no tiene sentido tenerlo activado. Puedes deshabilitar el portapapeles Cloud, porque así evito sincronizaciones innecesarias, que manda el portapapeles a la nube y viceversa. Y en mi caso sí voy a dejar la revisión ortográfica, porque algunas veces escribe y demás y está bien. Luego en la opción de extra podemos, por ejemplo, habilitar el menú clásico con clic derecho. A mí me gusta más el clásico. Acá podemos habilitar el modo compacto de Explorer, el cual reduce los espacios y hace que sea más fluida la navegación. En mi caso podría deshabilitar Copilot, porque utilizo más ChatGPT, pero de vez en cuando utilizo Copilot. Eso sería más elección de ustedes, lo que desean hacer. Yo les recomendaría estas opciones. Y bueno, nada, volverles a recordar que si quieren profundizar un poquito más, yo les voy a dejar el enlace donde va a estar las tablas con cada opción y su descripción de cuál es la función que cumplen. Y así pueden hacerlo un poco más seguro, digamos. Una vez que terminemos esto, damos reiniciar para aplicar cambios. Decimos que sí. Tenemos que reinicie. Vamos a iniciar. Como ven, inició
muy rápido y hay cosas que están ya que desaparecidas, como por ejemplo los widgets, el clima que estaba por acá, algunas opciones que habían acá y demás. Acá tenemos el buscador, acá tenemos el menú clásico, más rápido, bien, bastante más rápido. Y ahora vamos a ver qué tal los procesos. Bueno, acá como podemos ver, la utilización del CPU pasó a ser de un 2%. Está casi constante ahí, no da los picos que hacía antes de más de 15, 16, incluso llegaba mucho al 100%. Redujimos los procesos a 124 y los hilos los redujimos a 1129. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora aquí hemos optimizado. En mi caso no sigue mucho por la memoria RAM porque estoy utilizando la memoria virtual. Entonces acá, por ejemplo, me detecta que tengo 4 GB, realmente tengo 8. Entonces por ahí está dispar, pero realmente se redujo considerablemente, lo que no es notorio acá. Ustedes cuando lo hagan en su computadora lo van a notar que está bien. Así que nada, lograste acá acelerar tu PC, lograste deshabilitar la telemetría, eliminaste un montón de servicios innecesarios y recuperaron privacidad. Si te ayudó el video, dale me gusta, suscríbete y deja un comentario. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.